Bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera. Hoy usted aprenderá acerca de las acciones de la Comisión del Condado de la reunión última este mayo 5. La Junta aprobó el impuesto Plan de Inversión de Capital de Desarrollo Turístico con un gasto total estimado de $27 millones más intereses. El plan incluye una inversión de $5 millones en la amplificación del lago complejo de Myrtle Deporte en Urbandale para comenzar el año fiscal de 2015 al 2016. Una inversión de $7 millones en la ampliación del centro de Lakeland para comenzar en el año fiscal de 2017 al 2018. Y $10 millones de inversión en el Winter Haven Arena y Centro de Convenciones para comenzar en el año fiscal de 2018 al 2019. Y esa inversión es de $5 millones en el Fuerte Mead Ecuestre y Heritage Center para comenzar en el año fiscal del 2019 al 2020. Que mucho van a hacer. El Consejo modificó acuerdo de sede del condado con Russ Matt Baseball para la colegial de Florida Central y el Alto Invitacional Escuela, extendiéndose la asociación un adicional de 10 años. Con ello se espera generar aproximadamente $220,000 en impacto económico durante ese periodo. Para dar cabida a Rossmart, la Junta aprobó un acuerdo interlocal con la ciudad de Urbandale para financiar mejoras en el complejo Lago Myrtle Sports. El acuerdo comete más de $7 millones del Fondo de Impuesto al Desarrollo Turístico durante un periodo de 21 años. Eso sí que va a ser muy bueno. Así que también la Junta aprobó un contrato de compra-venta entre Dwayne Dahl y José McGuinness Jr. y el Condado de Polk de $400 millones por la compra de tierras asociadas con el fondo para Gibson Oaks Production de agua. La Junta también aprobó una derecha de acuerdos manera de comprar paquetes asociados con el proyecto de mejoramiento de Bartow Conectar con el Noreste Fase 2. Y en otras noticias, el Consejo también proclamó 15 de mayo de 2015 como el Día Nacional de Servicios de Cercanías y Bike to Work Day. Richard Dreyer con Commuter Services aceptó su proclamación. El Consejo proclamó mayo 2015 como el mes de concientización de seguridad del agua. Abby Grace Warren, acompañado por sus padres Rachel y Michael Warren, aceptaron la proclamación. Al igual, la Junta también proclamó mayo 2015 como el mes de la prevención del embarazo en nuestros adolescentes, de la conciencia para todos ellos. Mariah Anderson Olsen, con el embarazo adolescente Alianza para la Prevención de la Colisión Healthy Start, aceptó su proclamación. Mary Misa, director ejecutivo de la Alianza de los Artes de Polk, presentó su actualización financiera a la Junta. Y en la audiencia pública, el 7 de abril de 2015, el Consejo adoptó una ordenanza imponiendo tarifas de honorarios de impacto actualizados para los servicios de emergencia médica, transporte, cárceles, bibliotecas, parques y instalaciones recreativas, cuerpo de bomberos y la ampliación de la ley a partir del 1 de enero del 2016 y honorarios actualizados impacto escolar a partir del 1 de agosto del 2015. El martes pasado, la Junta aprobó una ordenanza que modifica el Condado de Polk, modificado, replanteado y consolidado integral impacto fee ordenanza, que se extiende la moratoria hasta el 31 de diciembre de este año, del 2015.
el nuevo desarrollo residencial pueden pagar la corriente menor impacto escuela tasa fee mediante de la presentación de una solicitud de permiso de construcción no más tarde del 31 de julio del 2015. Siempre y cuando el permiso es expedido dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud y la cédula de habilidad se emitió en los 24 meses siguientes a la expedición del permiso. La Junta aprobó, un condado inició a gran escala plan integral, enmienda a cambiar el futuro, la designación del uso del suelo en aproximadamente 62 acres, se indica en amarillo en nuestro mapa, en un área de desarrollo rural y de tránsito apoyado, la área de desarrollo del corre para residencial baja. Y con un periodo de 4 a 1 voto, la Junta aprobó un solicitante iniciado pequeña escala, plan integral, enmienda a cambiar el futuro, la designación del uso del suelo en aproximadamente 10 acres, se indica en nuestro mapa en amarillo, en un área de desarrollo rural de la minería de fosfato a industrial. Comisionado Lindsay votó en contra. Y por último, la Junta nombró a Paul Gerard Jr. a la Autoridad de Desarrollo Industrial del Condado de Polk para un mandato de 3 años que termina el día 5 de febrero del 2017. Así que eso es todo por nuestra actualización de nuestra reunión. En estos atentos esperamos de vuelta con algunos invitados especiales, así que no me cambien el canal, que regresamos con muy buena información y muy linda gente para que hablen con nosotros hoy aquí en Que Pasa Polk. Lava tus manos, utensilios y superficies de cocina con agua y jabón. Este año, 1 de 6 personas en Estados Unidos se enfermará por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Buenos días, y esas eran nuestras noticias sobre nuestro condado con los comisionados. Y hoy le traemos tremenda información porque a veces las personas que le encantan estar en la carretera, a veces quieren saber cómo van a poder coger su bicicleta, la quieren utilizar para el trabajo, o otro tipo de información que tiene que ver con nuestras carreteras, porque nuestro condado está creciendo de una manera que muchos de los comisionados todavía no saben cómo pueden ayudarnos con eso. Y nosotros pues tenemos a alguien aquí en nuestro gobierno que nos va a decir sobre la información, y ella se llama Xiomara Meeks y ella está hoy con nosotros aquí. Muchísimas gracias por pasar por aquí, que yo sé que hoy estás así, alterada, que tienes que hacer esto y esto y otro. Esa es la vida de nosotras las mujeres hoy en día. Xiomara, dime rapidito, ¿qué es lo que hay el día Mayo 15? En Mayo 15 es el Bike to Work Day, o sea, correr la bicicleta para llegar a tu trabajo. Y es una actividad que Commuter Services pone todos los años, y es aquí mismo en Downtown Bartow, en el Fort Blount Park. Es de 11 a 2. Van a haber free helmet fittings. Le van a dar cascos gratis. ¡Wow! Sí, eso está bueno. Sí, y va a haber comida gratis, y va a haber otro centros de informaciones, otras oficinas que tienen información para el público. Entonces, los cascos, me imagino entonces que las carreteras ahora van a ser más como dicen los lanes, las vías para las personas que van a utilizar bicicletas, pues, entonces. Sí, pues eso es algo que nuestra oficina ha estado trabajando para añadir más líneas vías cíclicas, y queremos buscar dónde poner esas líneas. Esos carriles de bicicleta. Y una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo es, yo he estado visitando a diferentes vecindarios en todo Polk County, y tenemos una pequeña encuesta, principalmente preguntándole a la gente cómo usted llegó aquí, qué lejos usted llegó acá. La otra pregunta es, ¿qué mejoras usted ve para su vecindario? O sea, si su vecindario necesita más acera, o si más vía cíclica, o si necesita
más tránsito o tránsito que vaya a más sitios o cualquier otra mejora que a lo mejor nosotros no pensamos porque no vivimos en su vecindario. Sí, porque a veces tengo yo trabajo después del show, yo trabajo en un colegio privado y muchos de mis estudiantes, el problema de ellos aquí en Polk County es encontrando una vía donde la guagua sí llegue. Y como ellos viven tan, tú sabes, recluidos adentro en campos, porque yo no sabía que había tanto campo aquí, Dios mío, y no hay carreteras preparadas para ellos llegar a esa vía. Y para las personas que están handicap, que están de silla de ruedas, que están tratando de trabajar eso también con ellos. Exacto. Una de las áreas que nosotros vimos eso más fue en Winter Haven, por ejemplo. Mucha gente en sus carritos de motor, no sé, las sillas de rueda eléctricas, y pues eso es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta porque la población de los Estados Unidos está creciendo en edad. Wow. Y ahora mismo van a haber más gente más adulta en esas sillitas. En esas sillitas, y pues mucha gente, esa es la única forma de transportación que tiene. Wow. So hay que tener eso en mente cuando estamos haciendo estos planes, porque nuestros planes no son, nuestros planes son ahora mismo para el 2040, porque cada 5 años por el gobierno federal tenemos que hacer un nuevo review del último plan. So, 5 años atrás escribimos uno para el 2035 y ahora estamos revisando el 2035 porque para el 2040 va a haber sobre 1 millón de gente en Polk County. Wow. Entonces veo que tienen como un diálogo que va a pasar con el público y están invitados gratis ahí. Exacto. ¿Cuándo es esto? Déjame enseñárselo aquí en mayo 21 vamos a estar en la Biblioteca Pública de Winter Haven en Downtown y va a ser de 5:30 a 7 de la noche. Y eso va a ser, como tú dijiste, es un diálogo. Nosotros vamos a presentar las ideas que pues con los modelos que nosotros tenemos, de dónde la gente posiblemente va a vivir, dónde los trabajos van a hacer y qué mejores hay que hacer para la carretera, aceras, tránsito, vía cíclica. Pero también queremos presentarlo y averiguar qué es lo que el público cree. O sea, si el público dice, no, eso, yo vivo en ese vecindario, eso no va a ayudarme para nada, o mira, no, yo creo que mejor esto sería mejor, o sí, eso está perfecto, me gustaría apoyar tu idea. Entonces, vamos a decir, de este diálogo, y si resulta algo positivo, esto entonces se lleva a la Junta de los Comisionados. Eso entonces, lo que pasa con eso, es como te dije, el plan se llama Long Range Transportation Plan. Eso al final del año se pone el plan junto con lo que nosotros decimos y con lo que el público dice. Y esas ideas se llevan juntas. Ahora, el Departamento de Transportación, de esos proyectos que nosotros ponemos ahí, así es que salen los proyectos que se hacen. Si usted ve unas mejoras en carreteras aquí, por ejemplo, en la 60, que estaba en Mover, esos proyectos salen de aquí. De aquí, pues perfecto. Pues como tú dices, para el 2040, este condado va a estar tan y tan grande, y es grande, el condado de nosotros es grande, pero necesita ahora más vías y con más personas mudándose a esta área, porque nosotros somos el secreto, la prenda de la I-4, que no saben, tú sabes, la perla de la I-4, nadie en verdad conoce nuestro condado, y es grandísimo, porque yo me he tenido que tirar a veces para Fort Meade, y yo digo, desde Lakeland, dice, Dios mío, pero que estoy viajando hasta Miami de tan lejos que es grande, grandísimo nuestro condado. Pues no se olviden, señores y señoras, si tienen alguien que no tiene auto y necesita trabajar, pues pasen el día mayo 15 por... Mayo 15 es lo de la bicicleta. Sí, pasen por esa dirección ¿dónde es el Mayo 15? Mayo 15 es aquí en Downtown Bartow, en Fort Blunt Park. ¿Y eso empieza a qué hora? A 11. 11 de la mañana. Y entonces, en mayo 21, si quiere dar la información, de lo que ustedes necesitan, va a ser mayo 21, a las 5:30 hasta las 7, y va a ser una audiencia pública, y va a ser en la biblioteca pública de Winter Haven. Si quieren más información, llamen a Xiomara, me pueden llamar en el 534-6551. Perfecto, así que vámonos de bicicleta todo el mundo. Adiós, nos vemos en un ratito, ¿ok? Gracias. Gracias. Por las cosas que nos pueden mantener seguros, las que usamos todo el tiempo sin pensarlo,
las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos. Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés. Buenos y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa Polk? A veces yo traigo invitados que claro, no hablan español, pero es importante que ustedes aprendan inglés y que sepan de las personas que son una parte integral de nuestro condado y que hacen las decisiones para nosotros a través de su voz, el pueblo. Hoy con nosotros tenemos a la única dama que se sienta en la Junta de los Comisionados del Condado de Polk, a la comisionada Melony Bell. Thank you for coming to our show. It's an honor for me to be here. I am honored. I'm a big fan. I love when women are empowered, and I was like, yes. When my producer says she's coming on, I says, yay! Because all the time we always have male population. Not that I have anything against them. I'm married to one, you know. Me too. But I want to know more about how women become empowered and how you became part of the commissioners here in Polk County, and what is your role, and how do you represent us women so well? Okay, well, thank you. So glad to be here. I got into politics in a strange way. I live in Fort Meade, which is a very small city south of here, and which is in Polk County. And I was working for the state. I was an auditor. I was raising 2 daughters and was teaching Sunday school, and that's all I was doing. And there was a private prison company that wanted to come to our town. And my mother called me out of the blue one night and said, Melony, you know, have you been reading about this? That there's a prison company, they want to move next door to a elementary school. Oh my God. Said, you know, are you going to just, you know, get involved with this or just sit back and allow it to happen? I said, Mom, there's nothing we can do. I've been reading about it, but she goes, well, I think you need to go to the meetings and find out a little bit about it. So I did. Went to the meeting and stood up and asked some questions, and after the meeting I got bombarded by a group of people that said, we need for you to help us fight the city against this prison. Said, you know, they're already sold, they're going to bring it here, and said it's going to be the worst thing for our town. And it was for sexual offenders, murderers. I mean, it was going to be near a school, sexual offenders. Yes, and it was a private prison company out of New York that wanted to come down. And come to find out, during all of this, they had flown the Planning and Zoning Board to New York to see this prison. Some city commissioners never took them to the prison, but took them to a country club and wine and dined them for the whole weekend and showed them videos of how wonderful the prison would be for our town. So I got involved, and we organized and become a political activist group. Had to go down and register with the voter registration office in Polk County, and we were CAP, Citizens Against Prison. And so we raised money, hired an attorney, and we actually fought City Hall and got them, during that time, the city didn't allow votes for the people to vote. And so, they allowed a straw ballot to take place. And so the people, it was so turned around that when the people went to go vote, the city attorney had it in place, vote no if you do want a prison, and vote yes if that's very confusing. Yeah, so very confusing. So we had to stand out and educate the citizens on, you know, how to vote. Wow. Well, it voted down. The next day, the city manager was fired, and there was just a lot of, you know, heads that rolled during that time. Oh boy. So a position came up on the commission about 8 months later, and these people came to me and said, would you run for city commissioner? And I said, oh, I don't know. I mean, I've never done that before. And they said, well, if you will, said, we'll help you campaign. And so I said, well, let me think about it, talk to my family, and I did, and came back and decided to run, and they helped me run. And I stayed on the city commission and was mayor 3 times for 14 years on the Fort Meade City Commission. And then ended up retiring from the state, and I had a daughter that was engaged to be married and another daughter in college, and I thought, well, it's time for me to, you know, set out to run for county commissioner. Nice. And it had been 68 years since we had had a county commissioner from Fort Meade in that position. And so I ran, and you know, this is a huge county, over 2,000 square miles. Yes. And I was well known in the south end of the county, but not the north. So I had to get out, and I announced on the steps of City Hall in Fort Meade that I was running, did it social media, had over 200 people at my announcement.
And I hit the road running, actually boots on the ground, and ran for 17 months to get my name out there, and had a primary, and then and went on to oh my the God. General election. I'm getting chills because well, I'm very proud of what women do, especially in this county. It's you know, and when you see that, we need to celebrate it. We need to celebrate And it. I am the American dream. You know, I set out to do something, and I did it, and here I am now, and you know, I'm in this position for a reason. You know, God's put me here, and I'm here to me, being a county commissioner, I mean, it's making policy, and it's a lot of different things. I mean, you know, we have so many divisions here. I mean, one moment I could be talking to someone about paving their road, the next time I'm talking to a nursing home that the Roar home with a situation, or there's so many, you know, departments here in the county. But to me, I feel like I'm here for the person that doesn't have the know-how to come and talk to a county commissioner, that doesn't want to stand in front of a dais and talk to the commission. I have an open door policy in my office. Please come and talk to me, and let me try to get that problem resolved for you. I would love to. I'm going to take that invitation, because I would love to sit down with you and talk about some programs that I do through our chamber. It's but tell me, I know that you're the only female right now on the commission. How has that, you know, helped and maybe hindered you being female and coming with your passion and your voice and your strengths to a male area? And I get that question a lot. I'm sure you do. Like, I want my Spanish-speaking audience to know, because women in our communities, in our culture, have always been, you know, always behind the man, you know. So well, I get that question a lot, and I think earning their respect from early on. I do my homework before I attend a commission meeting. I look at the agenda. I know what the issues are, and you know, I may not always get their vote, but we respect one another, and we leave from that moment. We agree to disagree, and we move on, because next time I may need their vote. But they've been very gracious to me, all 4 other men and I've had actually 6 men I've worked with so far. Wow. And they've been very gracious to me. That's awesome, that's awesome. Any initiatives that you've brought to the table that has been voted? We talked about, you were talking about the arts earlier, and that's been a passion of mine. Through the Tourist Development Council, we collect over $8 million a year in revenue, and that's the heads and beds tax. It's 5 cents on a dollar when somebody spends the night in a hotel. And back in 1987, the original vote by the citizens of Polk County, 5% of that was supposed to go to the arts. And it was in the beginning, but then we got away from it, and more funding went into sports marketing, which brings heads and beds. However, for us to be a great quality of life community for Polk County, it needs to be about the arts. Oh, yes. It's very important. And we're all about the arts. So once I got elected, I had all the arts people knocking on my door saying, you know, how can you help us get funding back into the arts? So I did that. It was an initiative, and it took me 2 years, but had a great county manager that saw the importance of the arts, and through Mark Jackson and the vision of the Polk Arts Alliance, we are now funding the Polk Arts Alliance $458,000 a year, and we use it for small venues, the Bloomin' Arts, the Mayfair in the Park, other activities throughout the county is receiving this money for their festivals and all. Oh my God! So I'm very proud to hang my hat on the arts, because you know, not only the arts, as you know, is so important because of you know, students, but if a professional wants to move here to Polk County, and we have the Polytech now, when they're looking at Polk County, you know, their spouse or even hospitals, they want to have events to go to. They want to be, you know, be in a rich community. So it's very important for the economic development of this county that we have the arts on the forefront. That's why I always tell my members at my chamber, says, we're going to do these events, and it's so that people can stay here and they can spend here. I don't want them to get on that I-4 and disappear. They need to stay here. And that's what we're all about. And we've just done a remarketing of our arts, and it's really neat. And so we need to get our word out, you know, how rich we are here in the community, and for people to stay here. When somebody visits Legoland,
We don't want them to drive back to Orlando. We want to have venues that they want to may go to a performing arts in Lakeland, Winter Haven, Haines City. I mean, there's things happening Yeah, I see that every the Winter day. Haven complex is going to get a facelift, It which is good. It is. I'm excited about it. There was 4 projects that's on the table in Winter Haven complex, the Polk, Lakeland Theater. They were going to redo, or, I'm sorry, the Lakeland Center. We're going to redo their convention center so that we can bring more people to the county. And the Lakeland Center, you know, they're all about the arts also. And then Fort Meade, we're looking at an equestrian center to build down there. And you know what visitation would be there. I mean, it brings visitors from all over the world that is into equestrian. Wow. So exciting. I'm so excited. I feel so... Ven qué bonito es uno ver con una persona que tiene una visión. Cuando uno tiene una visión y después especialmente cuando es una dama, una mujer, más se me paran los pelos porque estoy excitada. Así que ya ustedes saben, si quieren venir, pasen por el centro de los comisionados y vean las juntas y todo y vean lo que hacen. Y ahora tenemos una dama que le encanta los artes y que creen en nuestra juventud. Así que le quiero dar las gracias a la comisionada Bell por venir por acá. Muchas gracias. Thank you for coming. And much success, mucho suceso para ti and all of the programs that you're bringing. And thank you for thinking about the arts because we are all an artsy community here. And I'd like to, if you have venues, we have grants that's available. All you have to do is apply for it. I have a committee that looks at it, and if it brings tourism into the county, there is funding available. Okay, well, we're going to think about that, and that's it. Eso es todo por hoy. Así que... Manejar medio tomado podría costarte cerca de $10,000. Tendrás que enfrentar muchos gastos de abogado, serias multas y altos recargos en tu seguro. Podrías perderlo todo. Nada te quitará tanto las ganas de tomar como ser detenido por manejar entonado, porque manejar entonado es manejar borracho. Bienvenidos otra vez, y ¿sabes lo que te traigo hoy? Como siempre, los eventos de nuestro condado. Así, con el primer evento que tenemos es, regresa en mayo 16, el Viva Polk Fest, la celebración del cumpleaños de nuestro bello estado. Pero ese día 16, en Downtown Lakeland, en Mont Park, mayo 16, sábado, de 1 p.m. a 8 p.m., con el señor Marlo Rosado y la riqueña. Create a skate, así que crea su patín. Así que a pintar y desarrollar, sábado 23 de mayo a las 10 a.m. hasta las 3 p.m. Memorial Day en el Carilion, los conciertos. Eso va a ser el lunes 25 de mayo, el día de Memorial Day, a las 1 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Eso ustedes van a estar en el Buck Tower Gardens. Celebre el verano. Eso sería sábado 30 de mayo de 10 a.m. a 3 p.m. Visitante al Centro de Información del Condado de Polk, celebren su verano. Y así que eso va a ser algo muy bonito hasta el 27 de junio. Así que van a estar viendo y demostrando arte afroamericano por los últimos 60 años. Así que eso es tremendo de los eventos, así que no se pierdan nuestros eventos y regresen con nosotros aquí en Que Pasa Polk en mayo 21 para nuestro próximo programa. Y así que los veo en nuestros eventos, especialmente vengan a visitarme en el Viva Polk, que yo voy a estar en todo mi apogeo en la tarima. Así que los espero por allá, que vamos a tener tremendo salsón y de todo, salsón y sazón. Así que no se lo pierdan, nos vemos. Y no se olviden de vernos en Facebook, déjenme un mensaje de ver lo que quieren hablar y visítenos en YouTube y aquí en PGTV y en Bright House. Así que los veo y regresamos otro día. Chao.